En realidad yo lo conocía nada más que como lector. Había leído dos libros de él y me parecía que que era un escritor excepcional. Decía, yo fui como joven admirador, digamos. Y él fue fue un viaje muy atrevido el mío, porque yo no tenía ningún contacto, nada. Me tomé un colectivo y fui a verlo, y lo busqué en la ciudad, de los cuatro, en la ciudad más chica, entonces, hablando del año, debe haber sido 84, 85, y lo busqué, y bueno, y la gente ya lo conocía, él era más famoso de lo que yo creía, por lo menos en su pueblo. Me indicaron la casa de Don Juan, sí, está ahí abajo del diario, que sé, bueno, y fui para allá, y toqué timbre, que la forma más sencilla de muy atrevida, esas cosas que uno hace de joven, ¿no? Y bueno, y él me atendió y fue muy amable, y charlamos un rato, que yo ahí en la vereda primero, después me invitó a tomar un café ahí en el hotel, ¿cómo se llama el hotel? El que está ahí frente a la plaza. ¿El hotel Ópera o el Gran Hotel? El Gran Hotel. El Gran Hotel. El Gran Hotel, claro. El Gran Hotel, porque él ya se había mudado, o estaba mudándose, no me acuerdo. Pero había una cafetería en la vereda, y bueno, y esa fue nuestra primera conversación. Estuvimos charlando en un tiempo debe haber sido marzo, abril, estaba el cielo lleno de golondrinas que venían. Y a mí me daba mucha gracia, los taxistas estaban todos protestando porque las golondrinas defecaban sobre sus automóviles, entonces estaban enojados. Y ese fue todo un tema que Don Juan, con mucho humor, me explicó cómo era la cosa. Y nada, y qué sé yo, me pasé todo el día con él, fue muy amable, me recibió generosamente, bueno. Que le dije que yo quería conocerlo más, que yo había leído esto y aquello, me regaló otros libros, recuerdo que me regaló un ejemplar, además unos poemas me regaló, bueno, era muy generoso conmigo, por lo menos, no sé por qué le debo haber caído simpático, ¿no? Como un muchacho atrevido, que llegaba al pueblo, y nada, y ahí empezamos. Me dijo, bueno, que volviera cuando quisiera, que le escribiese y demás. En ese entonces yo estaba planificando, había empezado a sacar, no me acuerdo, una revista que se llamó Puro Cuento. Fue una revista literaria que queda mal que yo lo diga, pero fue muy importante para esa época. Yo la verdad es que la sostuve mientras pude. Era una revista que salía bimestralmente, salía cada 2 meses, se llamaba Puro Cuento, y a él le gustó mucho el título, ¿no? Un día me mandó una cartita diciendo que era un hallazgo ese título, y que nunca me moviera del género cuento, que eso era lo que hacía falta, porque bueno, novelas se escribía mucho y poemas ni se diga, ¿no? Poesía es lo que más se escribe en general, pero que el cuento era el género más difícil, etc. Y él me acompañó durante todos los años de la revista. Yo sostuve la revista hasta iniciados ya los 90, ya era la versión 92, 93, y durante todos esos años Don Juan fue una especie de asesor, no una especie, fue mi asesor. Es decir, por correo, él mandaba unas cartas preciosas que tengo todas guardadas, por supuesto, es un tesoro. Y me hacía sugerencias, me hacía comentarios, me hacía críticas, pero se convirtió en una especie de mentor, no espiritual también, pero digamos fundamentalmente mentor literario de la revista. Entonces yo a veces le mandaba textos que tenía dudas, que me habían llegado, y le decía, ¿qué le parece, Don Juan? Publica, y él me daba sus opiniones. La verdad que fue un tipo encantador conmigo. Y desde entonces yo iba, por lo menos una vez al año, iba a Bella Cuarto, ¿no? Me tomaba el bondi, el micro, y me iba para allá. Yo también paré varias veces ahí en el Gran Hotel. Y bueno, y caminábamos. Él era un gran caminador, o sea, las charlas, las conversaciones peripatéticas eran una de sus especialidades, y también mía, así que la idea de él, ¿no? Y eso, y
comíamos en un restaurante muy hermoso que se llamaba el Soco Soco, que ahora me han dicho que no existe más. A él le gustaba mucho. El Soco Soco era como casi como el patrón, era como el dueño. Él entraba y tenía su mesa predilecta, más así que yo lo acompañé varias veces ahí. Y bueno, y nada, eso, era conversar, me mostró sobre la biblioteca. Bueno, yo conocí Río Cuarto entera, íbamos a veces, me llevó al puente, hemos filmado algunas escenas memorables que están en mi película, ¿no? Yo después de todo eso, muchos años después, pero muchos, fui juntando modestas filmaciones que yo había hecho con camaritas aficionadas, Pero bueno, es un material que creo que vale la pena, lo hemos recuperado. Después hice todo un trabajo ya muy fino, ya en este siglo, o sea, habrá sido después que me murió, yo me dediqué bastante a recuperarlo, ¿no? En el año 96, debo haber sido 97, hice un primer libro, una primera antología de la obra de Don Juan. Y el libro se llamó Don Juan. Y era una antología de textos de él que yo conocía, digamos, que había leído de varios de sus libros, porque me había regalado prácticamente toda su obra, ¿no? La cual hoy atesoro en la biblioteca de la fundación que yo creé aquí en la Resistencia. Acá, la verdad que tengo el orgullo de decir que la fundación que lleva mi nombre aquí es un centro cultural y donde Don Juan es una figura, un eje central. Y dentro de la biblioteca está la Biblioteca Filloy, que la tenemos aquí muy distinguida, todo firmado por él, con sus... Este es un trabajo hermoso, realmente, es una gran recordación. Así que bueno, eso hicimos, saqué ese libro y después estuve con él cuando él, bueno, me invitó a su cumpleaños, recuerdo, en el 96 creo que fue, y me fui hice una celebración muy íntima, con su familia, con Maní, con uno de los hijos e hijas, no me acuerdo bien, éramos pocos, éramos 6 personas en la mesa. Ajá. Fuimos a cenar ahí en Córdoba, en una parrilla, un restaurante ahí en La Cañada, y él me sentó a su lado y era muy cariñoso, muy afectuoso conmigo. Él me distinguía de una manera que yo nunca, a veces me sentía apabullado, ¿no? Porque Mempo, en esta descripción maravillosa que usted realiza, digo, desde estos dos conceptos que a mí me parecían muy valiosos de recuperar, que tenían que ver con su admiración hacia el escritor y por el otro lado lo que pudo compartir como amigo de Don Juan, hay una definición que tiene mucha contundencia que usted ha realizado en algún momento sobre Don Juan. Lo definió como el escritor argentino más importante del siglo XX e incluso lo comparó con Borges. Bueno, yo no sé, es un poco odioso eso de las comparaciones. Si lo dice, me voy a tener que autocriticar porque no se debe hacer eso. Todo escritor es valioso y sin duda Borges es un icónico, pero también lo es Filloy. Y si yo tengo que decir los dos escritores más importantes que dio el siglo XX a la Argentina, obviamente, y además nacidos ambos, creo, en el final del 19, sin duda que los dos están a la par, son las grandes figuras, y sobre todo grandes figuras por algo que me enseñó el mismo Don Juan, porque él sentía una genuina admiración por Borges, que estaba en su esplendor en esos años, estoy hablando de los 80, los 90, era el esplendor cuando toda la Argentina parecía estar esperando el premio Nobel de Literatura para Borges. Claro. En ese entonces, y Don Juan era muy justo en sus evaluaciones, posiblemente con una pizca de competencia, de competitividad, ¿no? Porque evidentemente, y además no eran amigos, habían tenido encuentros, hay fotos de esos, yo tengo varias fotos, incluso en la película usé algunas, en las cuales ellos sí se encontraron escenas de escritores
en aquella época, incluso antes que yo naciera, digo, ya era común que los escritores, lo que hoy serían las sociedades de escritores, en esa época hacían celebraciones anuales que eran importantes, eran como un club, digamos, un club de escritores y escritoras. Yo no participaba de eso, pero él me los contó y a veces hablaba incidentalmente de alguna de ellas, y siempre aparecía la figura de Borges. O yo le preguntaba, quizá impertinente, joven impertinente, le preguntaba, ¿no? Como para picanearlo, a ver qué pensaba. Y él siempre fue muy generoso con Borges, aunque tomando distancia, es decir, la distancia de que ya Borges tenía todas las mieles de la capital federal, y don Juan era consciente de su marginalidad, eso por un lado. Y en cuanto a estilos también, es decir, Borges tuvo siempre un estilo muy, como lo conocemos, el estilo borgiano, que es muy admirable, muy de superioridad, y don Juan siempre tuvo esa misma cualidad, pero un poco más campechano, es decir, a don Juan le encantaban lo que él llamaba las guarangadas, y él era un léxico fuerte, potente. Él carajeaba o mandaba la mierda o lo que sea, con una facilidad y con muy buena aplicación, porque él conocía perfectamente la etimología de cada palabra de la lengua castellana. O sea que me transmitió y me enseñó, y a mí me dicen a mí a veces que yo también soy así, ¿no? Porque, bueno, aprendí a usar el léxico castellano gracias a él. Bueno, esto también generaba un vínculo distinto, ¿no? Mientras Borges consolidaba ese aura y ese elitismo, si uno quiere, de los espacios donde naturalizaba. Digo, hace poco estuvimos allí en Buenos Aires y ahí frente a la Recoleta está el bar en la que aparece ese monumento junto a esa efigie junto a Bioy Casares, pero habla de los espacios en los que convivía Borges, que nada tenían que ver con el cafecito al frente de la Plaza de Don Juan, ese vínculo hasta con el taxista y demás que usted describía, una realidad distinta, pero que también expone a un Juan que defendió mucho esa vinculación con lo judicial, que incluso lo alejó de la literatura, ¿no? Porque durante muchos años él consideraba que había como una especie de incompatibilidad entre el escritor y el juez. Bueno, él tuvo esa situación personal, era algo muy íntimo de él. Yo no sé si llegué a desentrañarlo, yo se lo pregunté más de una vez, porque él tuvo 28 años sin publicar, y 28 años es mucho, es una vida. Claro. Y para un escritor 28 años de silencio es mucho. Claro, no es que no escribía, lo que él hacía, él me lo explicó más de una vez, me dijo, no, ojo, él decía, yo escribo todos los días, que no publico es otra cosa. Yo le pregunté más de una vez, ¿por qué no publicaba? Y él era un poco elusivo, y nunca me respondió, a mí por lo menos nunca me respondió con contundencia por qué había no publicado durante 28 años. Pero me dejó entrever más una vez que era por un lado era su concepción del derecho, ¿no? Él de alguna manera, y alguna vez lo dijo, si él era un magistrado importante, era un camarista, y él tenía una relación en una ciudad que era pequeña, y en una comunidad que era, bueno, como toda comunidad provinciana de la Argentina, del interior, muy celosa y demás, su grandeza literaria podía interferir en el ejercicio de su magistratura judicial. Entonces, por eso él fue recatándose. Fíjate que en los años 30, cuando él era muy joven y su periodo de mayor brillo, yo ni había nacido, esto me lo contó él, por supuesto. En los años 30 él escribió creo que 7 u 8 obras, que fueron sus novelas emblemáticas, digamos, las que abrieron el camino. Y a partir de ahí, bueno, esas novelas, ahí escribió Ocolom, escribió las grandes obras de él, ¿no? Entonces
Entonces cuando él se pone en eso, él entra en una contradicción, en una contradicción íntima, y decidió, como era él, que era muy especial, muy inesperado en muchas cosas, tomó la decisión de que no iba a publicar, pero siguió escribiendo, y él siempre me decía, yo no dejé de escribir ni un día de mi vida dejé de escribir, decía él. Para que no haya publicado, bueno, esto fue una decisión diferente. Consideré que en ese entonces no quería exponerse. Y mire, a mí esa enseñanza me ha sido muy importante también. Yo no he hecho silencio en mi vida ni con mi obra, pero sí he sido muy cuidadoso y siempre lo tengo presente a él. De hecho, últimamente estoy publicando poco, y también yo mismo me pregunto ahora que yo ya soy un hombre grande, ya tengo 70 años, digo, bueno, ¿cómo hago para no ser como Filloy en ese sentido? Porque yo sí quiero publicar mi obra y demás. Pero es un tipo diría yo, de debate interno que muchos escritores y escritoras se tienen que enfrentar. Bueno, lleno el mercado, como ahora se llama mercado, en esa época no había mercado, pero hoy diría uno, lleno el mercado con mis libros, saco todos, los pongo todos, en una época en que los mercados están tan competidos y no que hay tanta gente que escribe, está lleno de talleres literarios, que independientemente de que escriban cosas que no valen nada, ¿no? Pero se publica muchísimo. O sea, es toda una decisión, y él lo tomó, como en tantas otras cosas, primereando, ¿no? Porque él era un escritor de vanguardia, él siempre iba delante de todos. Entonces, gran parte de su grandeza tuvo que ver con eso, ¿no? Con esa vanguardia, ese vanguardismo permanente, incluso en lo estilístico, en las ideas, y en la poesía, en la novela, no le digo así. Hoy es fácilmente reconocible un estilo filloiano de narrar, un estilo poético filloiano, que lamentablemente todavía se conoce poco porque no se ha publicado toda la obra literaria de él. Hay muchas obras que no están publicadas todavía. Precisamente por eso quería consultarle, Mempo. Muchos escritores, digo, desde la cita de Cortázar en Rayuela, pero muchos escritores han valorado mucho la obra de Don Juan. Ahora, ¿cree que se ha tomado dimensión en los ámbitos culturales, sociales, ligados con la literatura, de la inmensidad de la obra de Don Juan y de la inmensidad sobre todo de lo que significó Don Juan para la literatura del siglo XX? ¿Se lo reconoce como se lo debería reconocer a Don Juan? Bueno, yo diría que esta respuesta tiene que ser en dos sentidos. En un sentido, el reconocimiento es ineludible, porque él marcó mucha huella en la literatura argentina. Y quien lee las obras de Don Juan, no queda impertérrito, no es que no le pasa nada, hay una conmoción. Leer a Filloy y leerlo atentamente, porque es arduo leer a Filloy, es difícil por momentos, tiene una completitud de vocablos que a veces es un freno, pero ese magisterio es ineludible, siempre se hace presente, está en muchas guitarras de manera inconsciente. Es imposible leer dos obras de Don Juan y no estar de alguna manera contagiado de una necesidad de una expresión diferente. Lo que Don Juan fue fundamentalmente era original. O sea, cada vez que sacaba una obra era una primera obra que podía abrir un camino, y esto se mantiene. O sea, si uno te va y lo lee mañana, lee una obra de él, no quiero mencionarla porque me parece que hay que leerlo. Yo por lo menos lo leí cronológicamente, ¿no? Empecé por la primera y fui leyendo. Él mismo me ha regalado muchos de sus libros y los fui leyendo en orden, digamos. Bueno, pero porque a mí me parecía eso, no es una recomendación. Pero en el caso de él, lo que se lo reconoce está presente más allá de que se diga o no se diga, y es muy difícil establecer cómo cada lector o lectora va a digerir la obra de Don Juan. El problema
que para mí lo que lamento todavía es que no toda la obra de él está publicada. Pero eso es una decisión familiar. Yo recuerdo que Monique, su hija, que fue una muy querida amiga mía, Monique tenía un poco esa conciencia del no sé, como el que tiene las llaves del reino, ¿no? Y ella era muy celosa de eso. Y ella quería que se publicara, pero no se ocupaba de eso, bueno, porque estaba, en fin, porque tampoco es fácil en el mundo editorial decir, tomá, traigo esta obra, publíquenmela. Yo creo que toda la obra de Filloy no está publicada. Bueno, me consta de algunos libros que yo he ojeado por haberme permitido ojear de su casa, y son libros que no están publicados en el mercado. Bueno, es una decisión familiar, ellos sabrán por qué lo hacen, yo respeto eso. Así que, bueno, es una presencia, la filloyana, ineludible. Lamentablemente no hay muchos chicos y chicas jóvenes que no lo leen, o que no han accedido, o que no lo conocen. En ese sentido, conversaciones como esta que usted me propone ahora me parece que son importantes. Yo por eso siempre que hay algo así yo respondo. Yo mismo escribí un libro que es el único libro que se puede conseguir hoy sobre Don Juan, y que se llama Don Juan, y que es una edición, yo creo, valiosa, porque yo recogí ahí prácticamente, hice una antología de Don Juan Filloy, es decir, la única antología de toda la obra de Don Juan está disponible. Quiero decir que si uno va, no sé, supongo que estará en librería de Río Cuarto también, es una edición de tapa verde, es una edición, la verdad que es una edición muy linda, preciosa, muy bien hecha, en términos editoriales. Y en los contenidos yo hice ahí un largo estudio que yo hice sobre la obra, porque hablo muchas de estas cosas que estamos hablando aquí, y preparé una antología de toda la obra de Filloy que se conoce. O sea, creo que son 28 libros, 28 o 30 libros, no me acuerdo, que son lo que puede conseguir, puede conocerse de Don Juan, puede leerse, porque bueno, yo lo incluí en el libro, pero ninguno de esos libros, o muy pocos, están en librería. O sea, la difusión, la popularización de Filloy es muy difícil, porque no hay las editoriales que se atrevieron a publicar a Filloy, a lo mejor no tuvieron los resultados económicos esperados, no lo sé, la verdad es que no tengo hipótesis sobre esto, pero bueno, lo que quiero decir es que Filloy en librerías argentinas puede estar. Cualquier librero de la Argentina puede pedir la obra de Don Juan, esta antología que yo hice, que es digamos, yo publiqué un fragmento de cada una de sus obras, varios fragmentos, que dan un poco la perspectiva, es como si yo hubiera hecho un laburazo que hice, una especie de síntesis de cada una de sus 28 obras conocidas. Y bueno, eso se puede conseguir, supongo que estará en librería de Río Cuarto, y si no está, vaya pecado. Claro que sí. Claro que sí. Es cuestión de pedir a la editorial correspondiente, que quien quiere, me la piden cuando quiera, que está, porque se hizo acá en el Chaco, la hice yo, la preparé yo a la obra, la dirigí yo, y está publicado en una editorial de aquí de Resistencia que se llama, déjeme ver, no recuerdo exactamente en este momento cómo es el nombre de la editorial. Contacto, se llama Contexto. La editorial se llama la palabra texto. En esa casa editorial que funciona aquí en Resistencia, cualquiera puede mandar un mensaje o un correo y pedir el libro, y se lo van a mandar con reembolso. También lo pueden hacer con nosotros en nuestra fundación. Cualquiera que nos escriba, Fundación Mempo Giardinelli, .org, esto estamos en la web, cualquier web, recibimos muchos pedidos de la obra de Don Juan en este sentido, y bueno, tenemos una librería modesta en nuestra fundación, y ahí Filloy es el lugar más presente donde está Don Juan, porque lo tenemos ahí como una especie de nuestros próceres. Entonces
Eso se compra como cualquier libro que se compra por contrarreembolso, ¿no? Así que, o sea, el que quiere encontrar a Don Juan, literariamente puede hacerlo. Es decir, uno podría decir, está toda la obra conocida, es decir, hoy sintetizada en esta gran antología. Ahora, la obra que no se publicó, yo conozco algo, he leído algunos poemas, pero Monique era muy celosa y bien que hacía. Entonces a mí me dejaba mirar en su casa y tomábamos un café y me ponía algunos de estos originales y yo sí los he ojeado, eso es todo, ¿no? Es maravilloso este relato, Mempo, porque nos acerca mucho a Don Juan, más allá naturalmente de la inmensidad de su obra, a ese personaje que tantos recuerdan de sus caminatas por las calles del microcentro riocuartense, de sus cafecitos en el bar. Por eso yo quiero valorar especialmente a ese Mempo caradura que se animó bien atrevido a llegar a Río Cuarto, a golpear la puerta, a tocar el timbre y aceptar ese primer café para que se construyera esa historia que nos ha permitido reconstruir tanto de la vida de Don Juan. Quiero agradecerle muchísimo que en estos 23 años, a 23 años de la muerte de Don Juan, podamos recordarlo de esta manera y lo convoco, si usted me lo permite, en otra oportunidad para poder hablar de política y de tantos análisis valiosísimos de su parte, por parte del contexto nacional. Cuando quiera. Bueno, pero queríamos especialmente... Mejor no mezclarlos tanto. Claro. Hablar de Don Juan y de literatura para mí es muy grato. Bueno, para nosotros ha sido un enorme placer. Así que quedamos ahí. Con mucho gusto, llámeme cuando quiera, y también sé que tienen ahí en Leopardo debe estar alguna versión de la película. Sí, claro. También pueden verla. Yo la doné ejemplar, y además doné videos a la Universidad Nacional de Río Cuarto, también creo que alguna librería por ahí, así que bueno, y sé que se ha pasado la película, así que bueno, deberían mostrársela a muchos chicos también en las escuelas, pero bueno, esa es alguna decisión de otro tipo. Pero ojalá que eso suceda. Mempo, bueno, le mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por tanta generosidad. Muchísimas gracias a usted y que tenga muy buenos días. Muchísimas gracias. Mempo Giardinelli, el escritor chaqueño que fue amigo personal de Don Juan, autor de la única referencia a todos los libros de Don Juan que se puede encontrar en una librería, autor además del documental, de la película Don Juan. Bueno, qué maravillosa experiencia poder a través de él retratar a quien considera el escritor más importante del siglo XX junto a Jorge Luis Borges. 11 de la mañana, 12 minutos. Mi infancia fue sumamente feliz en un matrimonio formado por mi madre, que era francesa, y por mi padre, que era español, y que ambos tenían un almacén en el pueblo General Paz. En ese barrio yo me creé en absoluta libertad, puesto que a una cuadra del negocio estaban los talleres del Ferrocarril Central Córdoba, y los talleres de Central Córdoba daban mucha ayuda al negocio con sus ventas. Yo llevaba una vida atrás del mostrador juntamente con mis padres, pero muy divertida con los chicos, a una cuadra de casa que estaba el río Primero, el río Sujía, como le llaman ahora. Todo mi vida... Preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central, periodismo en radio. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta
seguimos en el camino del crecimiento con obras en distintos sectores de la ciudad, plan de reforestación dentro del ejido urbano, talleres y cursos de universidades populares, programa de castración de caninos, talleres deportivos y culturales, el desafío de la educación vial, capacitaciones en los centros educativos.